Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, 2 de la tarde con 3 minutos y comenzamos una nueva mirada financiera en este viernes 21 de noviembre de 2014. Hoy, como todos los viernes, junto a Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy Bienvenido. Bien, gracias, cansado, pero bien. Gracias. Bueno, lo que pasa es que ya estamos terminamos una nueva semana, estamos terminando noviembre, ya estamos terminando, la verdad que se nos vino la Navidad, el Año Nuevo, y ya se nos vino el 2015. Las vacaciones. Las vacaciones. Y qué bueno que se pase este 2014, la verdad. Sí, ha sido un mal año. Ha sido un muy mal año. Mal año. En lo general y en lo personal también, así que pase luego, que pase luego. Sí, muy complicado. Sí. Sabes que cuando yo leía los pronósticos, ustedes decían que era el año del caballo y que venía muy complicado, un año difícil, y uno como que no cree, pero de verdad que ha sido complejo. ¿Qué tenés con los caballos? No, me encantan los caballos. Que no me vaya a escuchar una prima que es equitadora y que ama los caballos, pero el año del caballo del horóscopo chino. Sí. Y tenía como signos de mucho movimiento, de mucho... No tenía nada que ver. No. ¿Qué año eres tú? Yo soy del mono. Y me creo una mona, de todas maneras. Yo del gallo. Del gallo, echado para adelante también. Bueno, ya comenzamos a ver, echada para adelante han estado las bolsas a nivel internacional. Y la Andrea dice, como el gallo que empieza a sacar sus garras. No, ese es el tigre. Es el tigre. Ella es tigre. Es que quería incorporarse a la conversación. No, pero no estás invitada. Ya pongámonos serio, ¿te parece? Sí, por favor. Pero la verdad que ha sido una semana positiva y un día en realidad positiva para las bolsas. Fíjate que en Asia terminaron subiendo el Nikkei de Japón un 0.33, Hang Seng 0.37, Shanghái 1.39. Vamos a hablar un poco de estos anuncios que hace China y que la verdad que han tenido muy positivos los mercados y han hecho que baje el precio del dólar también. Vamos al FTSE 100 de Londres, un 1,07, K40 de París 2,57, DAX alemán 2,58, el IBEX 35 3,02. En Estados Unidos a esta hora siguen funcionando las bolsas. Dow Jones 0,63, Standard & Poor's 0,57, Nasdaq 0,44. En Santiago el IPSA está subiendo un 0,68 y el IJPA también aumenta un 0,66. El metal rojo subió importante un 1,52% en el día de hoy, cerrando en $3.07 la libra. Como dices tú, casi 0,8 porque es 3,07989 la libra. 0,8. El que bajó 4,4 pesos en el día de hoy fue el tipo de cambio. 594,5 comprador, 594,80 vendedor. Y estaba leyendo noticias que tienen que ver, ¿no es cierto?, con dólares, ¿no es cierto?, o con euros, porque o en dólares o euros podría emitir el bono que está pensando emitir el gobierno de Chile. Estudia emitir un bono soberano y contrata a bancos, Citigroup, por ejemplo, HSBC y Santander, para hacer este bono que son instituciones que programaron, ¿no es cierto?, una serie de presentaciones a inversionistas en Ámsterdam, París, Frankfurt, Múnich, Londres, Boston y Nueva York. Una prueba de fuego, Es un test interesante, sí, a ver cómo lo toma el mercado internacional. ¿Cómo nos ve como economía? Así es, eso debiera concretarse probablemente no antes del segundo trimestre del próximo año, tal vez un poco después, pero era el paso natural, creo yo, desde el punto de vista de obtener financiamiento tanto para el aumento de capital de Codelco como para el déficit fiscal. Y eso tiene implicancias, bueno, desde luego, en lo que tú mencionabas, la imagen que tiene Chile. Vamos a ver cómo nos va en la tasa de interés que se obtenga, pero también era una movida que estaba cantada por el hecho de que es una forma que le permite a la autoridad ponerle un poco de techo a la subida del tipo de cambio, que yo creo que a estas alturas era bastante importante, considerando todo lo que ha subido el tipo de cambio desde el año pasado, alrededor de 20%, y considerando el impacto que ha tenido en la inflación hasta ahora. Entonces, llamaba la atención que antes la autoridad, la tesorería, no hubiese estado vendiendo dólares
o planteando una emisión de bonos en el exterior para financiar el déficit o la capitalización de Codelco. Bueno, vamos a ver un poco la tasa, ¿no es cierto? Como tú dices tú, a la tasa de interés que puede, ¿no es cierto?, suscribir este bono. Estamos hablando de como 500 millones de dólares en nuestro país. En general, Alejandro, ¿cuáles han sido las tasas de Chile? ¿Tienes alguna referencia? Las últimas, si mal no recuerdo, que fue por ahí por el 2012, eran en torno a los 100 puntos base el diferencial respecto a la tasa del Tesoro americano. Y eso es por la calificación, ¿no es cierto?, crediticia que tiene nuestro país, ¿no es cierto? Tenemos triple B, ¿no? No, A menos. ¿A menos? Sí. Sí, A o A menos dependiendo. Pero tenemos una buena calificación, no estamos en el máximo, pero tenemos una buena calificación crediticia. Definitivamente, mejor que Japón. Bueno, es que Japón está muy endeudado, pues, Alejandro, está muy endeudado y ha sido una semana difícil para Japón, ¿eh? Yo creo que vamos a tocar ese tema porque, si quieres, vamos al mismo tema que tiene que ver con Japón y con las medidas, ¿no es cierto?, cómo se le está complicando la cancha a Shinzo Abe y sus Abenomics. Sí, yo creo que, bueno, él tiene toda la responsabilidad. Disolvió la Cámara para celebrar elecciones anticipadas en diciembre. Así es, pero toda la responsabilidad es de él. Él, cuando asumió hace casi exactamente 2 años, planteó las famosas 3 flechas, la política fiscal, monetaria y las reformas estructurales. Hizo las 2 primeras, que eran las fáciles, ¿no es cierto?, y las populares, mucha política monetaria, mucha política fiscal, pero de reformas estructurales no ha habido prácticamente nada, y eso es lo que le está pasando la cuenta, porque el impulso inicial que le dieron estas políticas expansivas no lo utilizó para facilitar la aprobación de las reformas estructurales. Por lo demás, tiene mayoría muy, muy cómoda, muy holgada en el Congreso, y por lo tanto tampoco puede alegarse que faltaba apoyo. Pero políticamente siempre es complicado, estas reformas siempre afectan a algunos grupos, y entonces ahora está buscando un mandato renovado. Además se pospuso o anunció el retraso en la segunda fase del aumento del IVA. Porque la primera ya la había hecho, la primera fue de aumento de un 5 a un 8. Claro, y tenía que subir de 8 a 10 en octubre del próximo año. Y eso lo pospuso por 18 meses. Porque dicen que la verdad que eso fue como una espada, ¿no es cierto? Pero una espada en sentido contrario a las cuales a las flechas que ahora ha estado tratando de instaurar la economía de Japón. Sí, lo que pasa es que el déficit fiscal es gigantesco. Y tiene que sacar plata de alguna manera. Y tiene que financiar el déficit de alguna manera, no puede seguir emitiendo deuda, o puede, pero todo tiene un límite y puede que estén cerca de haberlo alcanzado. Entonces es necesario generar ingresos permanentes que permitan financiar el gasto. Y la forma de hacerlo era con el impuesto al consumo, el IVA. Pero el efecto fue muy, muy negativo. Esta semana supimos también que Japón entró en recesión, 2 trimestres consecutivos de caída. Bueno, y lo explicaban obviamente por el aumento del IVA y por la contracción en las ventas que había tenido la economía. Claro. Y bueno, tienen 3 de los últimos 4 trimestres con baja. O sea, es una situación... O sea, cuando uno mira un gráfico con la evolución del PIB en Japón de los últimos 20 años, la verdad es que aun cuando hubo una recuperación en algún momento inicialmente después de que asumiera Shinzo Abe como primer ministro, no se ve una diferencia muy clara respecto de la situación previa. Y en realidad eso indica que esto del Abenomics es más humo que nada. O sea, no hay mucho real de fondo, y lo único que habría servido son las reformas estructurales. Entonces, si no las hace ahora, después de esta elección de diciembre, donde probablemente su mayoría se va a reducir, yo creo que ya no las va a hacer, y podemos entonces predecir con bastante certeza que el futuro de Japón no es bueno. ¿Y qué pasa con el futuro de China, Alejandro? Que la verdad que hoy día el Banco Popular de esa nación sorprendió a los mercados al anunciar una rebaja de los tipos de interés. El recorte asciende a 40 puntos básicos en la tasa de préstamos a un año, 5,6, y a 25 puntos básicos en los intereses de depósito en un año. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que ha querido provocar el Banco Popular de China? Y la verdad que ha tenido muy optimistas a los mercados.
Bueno, ¿Por qué? Sí, esto es una medida de política monetaria, es lo mismo que ¿También ha es hecho el puro Banco. humo? Yo creo que esencialmente sí, pero aquí, a ver, el Banco Central está tratando de generar una reacción positiva en la economía a través de inyectar más liquidez a la economía. Eso es lo que está detrás de una baja en la tasa de interés. Pero evidentemente, cuando llega a la conclusión de que necesita esa inyección de liquidez, es porque está considerando que la marcha de la economía muestra ciertas debilidades, que no está comportándose como ellos quisieran que se comportara o como debería comportarse en las circunstancias actuales. Entonces, esta política monetaria es factible, es viable, a diferencia de lo que ha ocurrido en Chile, porque la inflación es muy baja, está en 1,6%, pero es una señal, en cierto sentido, que apunta en direcciones opuestas. O sea, por un lado, claro, uno espera que la mayor liquidez genere alguna reactivación de la economía eventualmente, tal vez venga acompañada de otras medidas fiscales o monetarias más adelante, pero claramente el tema aquí es que ellos llegaron a la conclusión de que necesitaban una política más expansiva y por lo tanto que la economía china no está evolucionando todo lo bien que nos gustaría a todos. Entonces, yo creo que hay muchas restricciones en cuanto al tema monetario en China. O sea, por ejemplo, restricciones en cuanto al dinero que se entrega, porque hay ciertos bancos, ¿no es cierto?, que son del Estado, y al dinero que se le entregan a las personas y a las empresas. Por eso que se habla tanto, ¿no es cierto?, del banco de la sombra y las condiciones crediticias que no son tan transparentes en esa nación. No, en absoluto, no son para nada transparentes y es cierto, el sistema bancario está controlado o dominado por los 4 bancos estatales que son muy grandes, que entre todos ellos tienen, no sé, el 70 o el 80% del crédito. Pero de todas maneras, una baja en la tasa de interés supuestamente debería traducirse en una caída en el costo del crédito. Esto está orientado básicamente a las empresas y eso podría tener algún efecto expansivo hacia adelante, pero yo creo que la reacción de los mercados, que es muy típica ante una medida sorpresiva de esta naturaleza, yo creo que es más bien una expresión de buenos deseos y yo no esperaría que esto se repita el lunes, por ejemplo, o sea, y tal vez hasta se revierta el lunes, una vez que durante el fin de semana los operadores piensen un poco mejor lo que está pasando en China, tal vez veamos una reversión en estos resultados. Fíjate que a mí me llama la atención todo eso, ¿no es cierto?, esta baja de tasa, cuando se hablaba, por ejemplo, que habían tasas tan bajas para la construcción de tema inmobiliario. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de una posible burbuja inmobiliaria en China y esas verdaderas ciudades fantasmas que se han instaurado en distintas zonas del gigante asiático? Porque los créditos para hacer estas grandes construcciones eran muy baratos, entonces la gente accedía a ellos y hacían construcción. Entonces me parece que hay un contrasentido, no lo entiendo. Bueno, efectivamente, uno podría criticar esta decisión anunciada hoy día sobre la base de que puede agravar nuevamente el problema, si es que existe, que nadie lo tiene absolutamente claro, de una burbuja en el sector inmobiliario. Así que los precios están subiendo más allá de lo razonable, de que hay un componente especulativo importante en la inversión en este sector, pero la realidad es que cuando uno mira los distintos mercados, China, bueno, es un país muy grande, lo sabemos, pero no está ocurriendo lo mismo en todas las ciudades o en todas las regiones de China. Bueno, obviamente tenemos el experimento Shanghái, que tienen una liberalización completa del comercio, y estaba viendo, por ejemplo, informes, Alejandro, de la creación de empresas que hay en esa zona. Están como experimentando en esa zona para ver cómo funciona. Sí, pero el dinamismo en los precios de las viviendas sin duda afecta a ciudades como esa, pero también a otras importantes, incluyendo Beijing, la capital, porque hay, o sea, la gente que tiene muchos recursos económicos vive en esas ciudades y genera una demanda bastante inelástica por propiedades como un mecanismo de inversión. Hay extranjeros residentes en China que compran viviendas también en esa ciudad. Entonces, la realidad ahí es diferente de la que uno encuentra en lugares más remotos, donde la demanda es más local, donde hay menos dinamismo económico y por lo tanto los aumentos de precios son muy diversos dependiendo del lugar de China donde uno esté mirando. Y por lo tanto, políticas generales probablemente no tienen un efecto
necesariamente deseable en todos lados, porque probablemente lo que el gobierno chino quisiera es desinflar un poco los precios en aquellos lugares donde han subido mucho, pero tal vez no desinflarlos o solo un poquito en aquellos lugares donde ha subido menos. Pero ahí vemos que no puede manejar todo el gobierno, que tenga el poder central, no puede manejar, ¿no es cierto?, la oferta y la demanda. Por supuesto, y por eso se está recurriendo más a cosas que son menos visibles, pero que son políticas que se aplican a partir de las decisiones de los gobiernos regionales. ¿Los mini estímulos, cómo se llaman? Bueno, eso tiene que ver con la intención de reactivar la economía, pero el control de lo que ocurre en el mercado inmobiliario muchas veces está dejando a los gobiernos locales y regionales para que ellos implementen algunas medidas que tengan impacto solo en esas regiones. Alejandro, nos alcanzamos a hablar en esta parte de Europa. Estamos conversando con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis, pero a la vuelta yo creo que vamos a hablar un poco del Banco Central Europeo, de qué está diciendo o sosteniendo Mario Draghi. También vamos a aterrizar en la economía local sobre las nuevas proyecciones que hay de distintos centros de estudio sobre lo que puede ser el crecimiento para el próximo año en nuestro país, cuando ya son las 2:18. Pero antes yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Porque vivimos en la era multimedia, Samsung creó el nuevo Galaxy Note 4 con S Pen, un mouse inteligente en forma de lápiz. Siente la sensación de un lápiz real. Samsung Galaxy Note 4. Do you know? Seguimos aquí en Mirada Financiera. Yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Nos vamos a Europa, nos estamos riendo un poco, lo vamos a comentar, yo creo que hay que comentarlo, las declaraciones, ¿no es cierto?, de la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que dijo que la crisis financiera tuvo en su origen un exceso de testosterona. Directo a ustedes, ¿ah? Ese es un componente, o sea, un comentario absolutamente inadecuado y sexista al que no me voy a referir. Yo creo que todo es importante en su justo medio, pero no me parece, obviamente, que ya después de la guerra todos somos generales, no. Claro. Yo creo que no. Hay ciertos, o sea, obviamente que el liderazgo femenino hay que distinguirlo, el aporte que uno puede hacer como mujer en las empresas, en las distintas organizaciones. Tenemos un liderazgo distinto al de ustedes. Pero yo creo que el complemento es lo más importante, no decir que la testosterona es mala. Sí, ahora es cierto que el sistema financiero internacional está manejado por los hombres. No, hay muy pocas mujeres ahí. Bueno, ahí está la sucesora de Botín. Me encanta que sea Patricia Botín, ¿no es cierto? Sí, una mujer con, ha tenido una carrera espectacular. ¿Cómo la han preparado para ser la número 1 del banco en Santander? Así es. Bueno, nos vamos ahora al presidente haciendo ese pequeño... Es que la gente también escuchó que nos veníamos riendo después de la pausa, por eso nos veníamos riendo. Yo creo que es importante compartir eso. Tenemos, ¿no es cierto?, que durante una intervención en el Foro Bancario Europeo, que se está desarrollando precisamente en Frankfurt, el presidente del Banco Central, Mario Draghi, dijo, se ha mostrado optimista, fíjate, yo no sé con qué optimismo, con las cifras que están bien más o menos sobre Europa, sobre la recuperación del crédito en la zona euro. El responsable del Banco Central ha asegurado que la concesión de préstamos se recupera y que además las tasas aplicadas se van reduciendo. Eso sería una muy buena noticia que ayudaría al dinamismo de la zona euro. Sí, yo creo que lo de Mario Draghi ya está entrando en la categoría de cheap talk. ¿Cómo es? Un talk barato. Se está hablando ya un poco de más.
y está actuando muy poco. Yo creo que... Ahora, en realidad, la responsabilidad de lo que pasa ahora Sí, porque y lo dice puede que está suceder. listo para actuar rápidamente. Siempre dice Siempre lo está mismo. listo, claro, pero nunca llega. O cuando llega menos de lo esperado. Yo quiero insistir en algo que he dicho otras veces. La responsabilidad de los problemas de Europa no son de Draghi ni del Banco Central Europeo. Y a estas alturas yo creo que lo que el Banco Central Europeo puede hacer es bastante poco. Pero creo que debiera hablar menos y actuar más a estas alturas, Nos venimos a Chile como usted diga. porque estamos preparándonos a la visión que puede tener el próximo IPOM, lo cual obviamente ya todos los distintos economistas, me imagino que dentro de ellos estás tú, Alejandro, diciendo que debiera bajar la proyección de crecimiento entre un 3 y un 4%, pero hablemos de eso a partir de las cifras que conocimos esta semana, que estuvieron bien malas. Sí, yo tengo lista la navaja para cortarme las venas cuando se publique el próximo IPOM. Y para decir, yo lo dije. Sí. O que otros lo digan. Bueno, ok. Bueno, los datos, a mí lo que me llamó la atención de los datos que entregó el Banco Central el martes, la publicación del PIB del tercer trimestre, es que sorprendió a alguna gente. Y yo encontré que no había absolutamente nada sorpresivo ni sorprendente. ¿Sorprendió por lo malo, dices tú? Sí, aparentemente alguna gente se mostró sorprendida porque algunos de los datos que entregó el Banco Central fueron peores a los que ellos esperaban. Y en realidad yo creo que fue exactamente consistente con lo que razonablemente uno podía haber previsto a partir de la información parcial que había disponible. Pero, lo que muestran esos antecedentes es que se confirma que la inversión no solo no se recupera, sino que sigue bajando. Y eso ahora, y que es más preocupante, más en lo que el componente construcción que en el componente maquinaria y equipos, que ya venía bajando desde el tercer trimestre del año pasado a tasas que no cambian, pero eso está, por decirlo así, medio estabilizado. O sea, la caída es fuerte, pero no se ha acentuado. ¿Te llama la atención lo de la construcción? O sea, no es que llame la atención, pero ¿Es más preocupante? Es más preocupante, es el paso que se venía esperando que ocurriera y se está notando. Y yo diría que todos los antecedentes que hay, desde catastro de proyectos de inversión de la Corporación de Bienes de Capital, los datos de IMACON, que calcula la Cámara Chilena de la Construcción, y en general todos los datos asociados duros y otros más intuitivos, si tú quieres, asociados al sector, apuntan a que la desaceleración en la actividad del sector se va a acentuar en el cuarto trimestre y se va a volver a acentuar durante los primeros 3 meses del próximo año. O sea, la pregunta de rigor con respecto a lo que tú estás diciendo del tema construcción, que es intensivo en contratación de personas, ¿eso debería tener un impacto en un mayor desempleo? Se va a notar en el primer semestre del próximo año un desempleo bastante mayor porque hay muchas obras que están en etapa de terminaciones que es particularmente intensiva mano de obra. Y por lo tanto, cuando esas obras se terminen y no sean reemplazadas por otras, que es lo que va a suceder durante el primer semestre del próximo año, entonces vamos a ver una caída en la actividad de la construcción por un lado y un aumento en el desempleo por otro. ¿Y no podría el gobierno neutralizarlo con esas medidas, ¿no es cierto?, con esa ejecución mayor de presupuesto en infraestructura, que eso sabemos que también puede ser intensivo en la contratación de personas? No. Primero porque el proceso de ejecución de ese gasto público necesariamente va a ser lento y va a estar ingresando a la economía recién hacia fines del primer semestre. O sea, para el segundo semestre puede tener un efecto. Y no, además, porque es de todas maneras un componente relativamente pequeño, a pesar de que la variación en el gasto que se anuncia es muy grande, es un componente que es relativamente pequeño dentro de la inversión total. Entonces, yo diría, puede haber un efecto positivo, pero para el segundo semestre del próximo año. El primero yo diría que ya está más o menos definido y eso va a mostrar una desaceleración adicional en la inversión. Y después, lo que es más preocupante todavía es que el consumo está en un claro proceso de desaceleración y todo apunta a que esa tendencia se va a mantener, yo diría que con bastante certeza, hasta el primer trimestre del año que viene. Y eso porque
Los ingresos reales están creciendo cada vez menos y ahí la aceleración en la inflación tiene un papel que jugar. El empleo está creciendo menos y ese crecimiento del empleo va a disminuir todavía hacia adelante por un tiempo. De manera tal de que un indicador como la masa de salarios, o sea, la evolución del ingreso familiar, está creciendo ya y va a crecer aún menos a tasas que son parecidas a las que había durante la crisis asiática, o sea, de las más bajas en 15 años. Y eso tiene un efecto directo sobre el gasto en consumo, porque además el endeudamiento de la familia está disminuyendo. Entonces no hay cómo justificar una recuperación en el consumo antes del primer trimestre o de fines del primer trimestre del próximo año. Por lo tanto, mi predicción es que este año va a terminar en el mejor de los casos con un 1,7 de crecimiento, en el peor con 1,6. Más abajo que lo que yo había escuchado, de 1,8, 1,9 estaban hablando. No, 1,7 o 1,6 y el rango ciertamente es estrecho porque el año ya está jugado. ¿Y el próximo año, Alejandro? Y para el año que viene, si uno parte de la base que el primer trimestre no va a ser muy distinto de cómo termine este año, pensar en llegar a un 3% es realmente muy difícil porque requiere que la aceleración a lo largo del año sea muy fuerte y que terminemos el año 2015 con tasa de crecimiento de 4 o más por ciento, que no es imposible, pero yo creo que es muy difícil en el contexto en el cual se va a dar la evolución de la economía el año que viene. Y por lo tanto yo creo que vamos a estar más bien en torno al 2,5, eventualmente más abajo. O sea, en principio hoy día, si tú me preguntas, ¿qué justifica que la economía acelere su crecimiento desde 1,6 o 1,7 este año a 2,5 el próximo? Y yo tengo que decir, en realidad no tengo muchos argumentos para justificar eso, más allá del efecto de la política fiscal y de que esperamos que la economía privada también comience a recuperarse algo, pero en realidad no hay argumentos demasiado contundentes para justificar eso. O sea, porque todavía hay ciertas nebulosas, todavía se está discutiendo, por ejemplo, el tema de la reforma laboral, que sabemos que eso también tiene un efecto, ¿no es cierto?, en todo lo que es el desarrollo de nuevos proyectos y también genera ruido al interior de las empresas. No te pregunté por qué te había parecido esta baja del MEPCO y de las una bencinas. Vergüenza absoluta. O sea, obviamente que es para mejorar el IPC, ¿lo ves tú como una manera de...? No, es una medida populista 200%. O sea, es una vergüenza que un mecanismo de estabilización de precios, yo soy contrario a todos ellos, o sea, desde el año 91 adelante yo he sido contrario a todos los distintos sistemas de estabilización de precios de combustibles que se han creado, pero esta es una vergüenza porque no duró ni un mes en funcionamiento normal cuando ya le empezaron a meter mano con un argumento que es bastante débil, porque estoy seguro, o sea, 100% seguro de que si lo que hubiese ocurrido habría sido al revés, es decir, que en vez de bajar 30 o 40 dólares los precios del petróleo hubiese subido, no hubiese modificado ninguna cosa para reflejar esa alza en los precios internos. Bueno, entonces, también tiene que ver eso con lo que está pasando con el IPC, sabemos, ¿no es cierto?, que el precio de la gasolina y tipo de cambio tiene un efecto muy importante. Por supuesto, pero es el tipo de cambio más que nada. Entonces esto de que hay un cambio estructural en el mercado, en realidad es un cuento para justificar la modificación del mercado y generar un efecto populista sobre el bolsillo de las personas, sobre el IPC, y lo mismo en la forma en que se anunció el congelamiento de las tarifas del agua. O sea, todo esto realmente yo creo, como han dicho algunos, que tiene que ver con que se está levantando la encuesta CEP en estos momentos y es para tratar de mejorar la imagen del gobierno en esta encuesta. ¿Qué quieres que te diga? No, mejor veamos lo que viene la próxima semana. Tú siempre nos das como las pautas de las luces de lo que tenemos que fijarnos. Bueno, la próxima semana acá es muy importante porque tenemos los datos sectoriales del INE, el dato de desempleo en el trimestre móvil terminado en octubre, y eso nos va a permitir tener la estimación del IMASEC del mes de octubre, que después la semana siguiente va a publicar el Banco Central. En el exterior no hay demasiados datos. Vamos a tener la primera revisión del dato de PIB de Estados Unidos, que debiera ser corregido un poquito a la baja. Fue 3,4, creo. Fue 3,5, bajaría a 3,4, más o menos. Eso es lo que se está planteando. Lo que pasa es que yo ya lo revisé. Me hiciste trampa, ya. Tenemos datos en Japón, es interesante, el desempleo, la producción industrial, las ventas minoristas, a ver si es que el mal desempeño de la economía japonesa se sigue prolongando ahora al cuarto trimestre o hay alguna señal de reactivación.
y tenemos datos de ingresos personales, gasto en consumo en Estados Unidos también. O sea, hay varios datos, pero yo diría que lo más importante En la economía local. es lo que se va a publicar para la economía chilena el próximo viernes. Bueno, vamos a estar atentos. Vamos a estar, por supuesto, comentando los datos fresquitos el próximo viernes. Así es, con la proyección de IMASEC que surja de ahí. Que tengas un excelente fin de semana, Muchas Alejandro. gracias, tú también. Bueno, y nosotros nos reencontramos el lunes. Sigan compañía de Radio Infinita. Que estén muy bien. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.